Hay mensajes que no piden ser leídos, sino advertidos. Este correo sin saludo ni despedida. Solo una frase en el asunto: si vuelve a subir al taxi, no la mire a los ojos. El remitente escribió que ya no podía dormir, que cada vez que cerraba los ojos escuchaba el sonido del taxímetro marcando un viaje que nunca terminó. Me pidió que usara su nombre, porque, según él, ya no tenía nada que perder. Javier Salgado, taxista nocturno durante 15 años. Y después de escucharla, entenderás por qué hay paradas donde ningún conductor se detiene, aunque haya gente esperando. Y así comienza este relato de Javier Salgado. Tengo 47 años y manejé taxi de noche desde que tenía 20 y tantos. Siempre trabajé en la misma zona, conocía cada calle, cada bache y cada historia rara que se contaba entre choferes. Pero nunca creí en eso de pasajeros muertos hasta que me pasó. Eran cerca de las 3:30 de la mañana, un martes cualquiera. Llovía ligero y la ciudad estaba casi vacía. Pasaba frente a una vieja parada de autobuses que lleva años cerrada cuando la vi sentada en la banca. Era una mujer joven, con un vestido claro completamente fuera de lugar para esa hora. No levantó la mano, solo se puso de pie cuando me detuve, como si supiera que iba a frenar. Subió al asiento trasero y cerró la puerta con cuidado. El interior del taxi se enfrió de inmediato. No era imaginación, el vidrio comenzó a empañarse, aunque afuera no hacía tanto frío. ¿A dónde va?, pregunté. Me dio una dirección corta, apenas a 10 minutos. Su voz era baja, sin emoción. Arranqué. Durante el camino, noté algo extraño: el taxímetro avanzaba demasiado rápido. Cada semáforo parecía durar más de lo normal. Ella no se movía, no revisaba el celular, no respiraba fuerte. En un alto, miré el retrovisor. Ahí estaba, pero su reflejo no coincidía. Su cabeza estaba ligeramente inclinada, aunque yo la veía recta en el asiento. Tragué saliva y seguí manejando. ¿Trabaja de noche?, le pregunté, intentando romper la tensión. Tardó varios segundos en responder. Trabajo desde hace mucho, dijo. Nunca me dejaron ir. No volví a hablar. Al llegar a la dirección, me di cuenta de que algo no cuadraba. Era un lote baldío, cercado con malla vieja y un pequeño altar improvisado con veladoras apagadas y flores secas. Le dije que ahí no había ninguna casa. Ella se inclinó hacia adelante, acercándose demasiado. Aquí fue, susurró. Aquí me quedé. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Cuando volteé para cobrarle, el asiento estaba vacío. No escuché la puerta, no sentí movimiento. Simplemente, ya no estaba. El taxímetro seguía corriendo. Apagué el motor y bajé del coche. El aire olía a tierra mojada y cera vieja. En el altar había una foto. Era ella, el mismo vestido, la misma cara. Decía, en memoria de Laura M. Fecha de fallecimiento: 8 años atrás. Atropellada por un taxi que nunca fue identificado. Me subí al coche con las manos temblando. Desde entonces, cada vez que paso por esa parada, el taxímetro se activa solo, y en el retrovisor, veo una silueta sentada atrás. No siempre sube, a veces solo me mira. Dejé el turno nocturno hace 2 años, pero todavía despierto con el sonido de la puerta cerrándose suavemente detrás de mí. Si alguien escucha esto y maneja de noche, háganme caso: si una persona sube a tu taxi y el viaje se siente demasiado silencioso, tal vez no va a ningún lugar. Ese fue el correo de Javier Salgado. Yo solo lo leí, pero ahora la pregunta es para ti. ¿Te subirías a un taxi a las 3 de la mañana, aunque el conductor jure que va solo? Algunos correos no piden ser contados, suplican ser descargados. Este mensaje llegó sin asunto, solo un archivo de texto y una nota breve. Si va a leer esto en voz alta, hágalo completo. No me deje a medias, como a ellos. El remitente firmó con su nombre real y aseguró que no buscaba fama ni dinero. Dijo que ya no manejaba, que ya no podía. Lo que van a escuchar es el testimonio de Oscar Mejía, taxista nocturno durante casi 20 años. Después de leerlo, entenderán por qué hay conductores que jamás regresan a ciertas calles, aunque el pasaje sea bueno. Comencemos con el relato del suscriptor. Mi nombre es Oscar Mejía,
tengo 58 años y fui taxista nocturno desde los 30. Conozco la ciudad de memoria cuando duerme. Sé qué calles evitan los policías, donde se suben los que no quieren ser vistos y a qué horas es mejor no detenerse. Siempre trabajé una ruta fija, cerca de un puente viejo que cruza un canal seco. Ahí ocurrió todo. Eran las 2:55 de la mañana. El reloj nunca volvió a avanzar igual después de eso. Estaba estacionado esperando pasaje cuando escuché que tocaron el vidrio trasero. No vi a nadie acercarse. Bajé el seguro y, aún así, la puerta se abrió. Subieron dos personas, un hombre mayor y una mujer joven, ambos mojados, como si acabaran de salir de la lluvia, aunque esa noche no llovía. Se sentaron juntos, muy derechos, muy callados. ¿A dónde?, pregunté. El hombre dijo una dirección al otro lado del canal, una colonia vieja que casi nadie visita de noche. Arranqué. Desde el primer minuto supe que algo estaba mal. El taxi olía a humedad y a tierra. El espejo retrovisor no reflejaba bien sus rostros. Parecía que la luz los rodeaba, pero no los tocaba. La mujer llevaba las manos juntas, apretadas. El hombre miraba al frente, como si ya supiera el camino. ¿Vienen de una fiesta?, pregunté por costumbre. La mujer negó lentamente con la cabeza. Venimos de donde nos dejaron, respondió el hombre. No nos quedaba lejos, pero ya nadie se detiene. El trayecto fue pesado. El motor sonaba ahogado. El taxímetro avanzaba solo, marcando cifras que no correspondían al recorrido. En un punto, al pasar bajo el puente, sentí que el coche se apagaba por un segundo. Todo quedó en silencio. Aquí fue, dijo la mujer, casi en un susurro. Seguí manejando. No quise preguntar. Al llegar a la dirección, me di cuenta de que no había casas. Solo un terreno cercado, un canal oscuro y una cruz oxidada clavada en el suelo. Frené y les dije que habíamos llegado. El hombre sacó dinero del bolsillo y me lo extendió. Al tocarlo, sentí un frío seco, como metal guardado mucho tiempo bajo tierra. Gracias por detenerse, dijo. No todos lo hacen. Bajaron sin ruido y caminaron hacia el canal. Quise decirles que por ahí no había nada, pero mis palabras no salieron. Cuando miré de nuevo, ya no estaban. Regresé a casa inquieto. No dormí. A la mañana siguiente, algo me obligó a volver al puente. Había gente reunida. Policías. Cintas amarillas. Pregunté qué había pasado. Un oficial dijo que habían encontrado restos humanos en el canal. 2 personas, un hombre y una mujer, fallecieron hacía años. Un taxi los había arrojado ahí después de un asalto que salió mal. Nunca encontraron al conductor. Sentí que el suelo se me iba. La descripción coincidía. Todo. Desde esa noche, comenzaron las visitas. A veces, al encender el taxi, escuchaba que alguien se aclaraba la garganta atrás. Otras veces, el asiento amanecía húmedo. El taxímetro marcaba viajes al puente sin que yo hubiera salido. Una madrugada, escuché una voz muy cerca del oído. Gracias por llevarnos de nuevo. Vendí el taxi al día siguiente. Nunca más manejé de noche. Pero todavía, cuando paso cerca del puente, veo 2 siluetas esperando. Siempre mojadas, siempre juntas. Si alguien que maneja de madrugada lee esto, escúcheme bien, no todos los que levantan la mano quieren llegar a casa. Algunos solo quieren que alguien los lleve por última vez. Ese fue el correo completo. No cambié nada. Ahora dime tú, si vieras a 2 personas esperando bajo un puente a las 3 de la mañana, ¿te detendrías? Este mensaje apareció una noche sin aviso, con un asunto que decía, no la dejé bajar, y aún así se fue. El remitente escribió que dudó semanas antes de enviarlo, porque cada vez que recordaba lo ocurrido, el olor regresaba. Me pidió usar su nombre real y contar la historia exactamente como la escribió, porque, según él, lo peor no fue lo que vio, sino que nadie le creyó. Lo que van a escuchar es el testimonio de Mario Alvarado, taxista nocturno durante 16 años. Y después de escucharlo, entenderán por qué algunos conductores nunca vuelven a mirar el asiento trasero. Empecemos a escuchar el relato que nos compartió este nuevo escuchante. Mi nombre es Mario Alvarado, tengo 51 años y manejé taxi de noche casi toda mi vida. Conocía los turnos pesados,
las madrugadas lentas y las calles donde no conviene detenerse. Siempre pensé que, mientras uno fuera prudente, nada malo podía pasar. Me equivoqué. Todo ocurrió la madrugada del 9 de febrero de 2019, cerca de las 3:20. Circulaba por una avenida amplia, casi vacía, bordeada de árboles viejos y edificios cerrados. El tipo de lugar donde el sonido del motor rebota y vuelve a ti. La vi parada junto a una parada de camión abandonada. Era una mujer de unos 40 años, con un abrigo largo y una bolsa pequeña. No levantó la mano, solo dio un paso al frente cuando me acerqué. Me detuve sin pensarlo, como si ya lo hubiera decidido antes. Subió al asiento trasero. Al cerrar la puerta, sentí que el aire del taxi se volvía denso. No frío, denso, como si costara respirar. Buenas noches, dije. No respondió. ¿A dónde la llevo? Me dio una dirección corta, una colonia vieja de casas idénticas. Arranqué. Durante los primeros minutos, todo fue normal, pero empecé a notar detalles raros. El espejo retrovisor vibraba sin razón. El reloj del tablero se atrasó varios minutos de golpe, y el olor, un olor metálico, mezclado con perfume viejo. Intenté hacer conversación. Nada. No se movía. No revisaba la bolsa. No tosía. Era como si no necesitara nada. En un semáforo, miré el retrovisor. La vi claramente, pero su reflejo tardó en reaccionar cuando yo moví la cabeza. Fue un segundo, pero suficiente para que el estómago se me encogiera. ¿Todo bien?, pregunté. No me detenga antes, respondió. Ya lo han hecho. Sentí un escalofrío. El semáforo cambió y seguí manejando. Cuando entramos a la colonia, las calles estaban completamente oscuras. Varias casas tenían veladoras en las ventanas. Me pareció extraño, pero seguí la ruta. Al llegar a la dirección, frené frente a una casa con la puerta sellada y un moño negro colgado. Aquí es, dijo. Me giré para cobrarle. Ella me extendió el dinero. Al tomarlo, sentí humedad. No era sudor. Era como si los billetes hubieran estado bajo el agua. ¿Puede esperar a que entre?, preguntó. Asentí. Ella bajó del taxi. La vi caminar hacia la puerta y atravesarla. No la abrió, no la empujó, simplemente pasó. Me quedé inmóvil. El motor seguía encendido. El taxímetro seguía corriendo. Salí del coche. Me acerqué a la puerta. Estaba sellada con tablas y cinta. En una de ellas había una foto pegada. Era ella. El mismo abrigo. La misma bolsa. Abajo decía, en memoria de Rosa Alvarado. Falleció en su hogar. La fecha era de hacía 2 semanas. Regresé al taxi temblando. El asiento trasero estaba mojado. El olor metálico era más fuerte. El dinero que me había dado se había deshecho, como papel viejo. Desde esa noche, las cosas cambiaron. A veces, al detenerme en un semáforo, siento que alguien se sienta atrás. El espejo se mueve solo. El reloj se atrasa. Una madrugada, escuché su voz muy cerca del oído. Gracias por no dejarme a medias. Vendí el taxi meses después. Dejé el turno nocturno, pero aún sueño con ella sentada atrás, mirándome sin reflejarse. Si alguien que maneja de noche escucha esto, háganme caso. Si un pasajero te pide que no te detengas, tal vez no es para llegar, sino para no quedarse. Ese fue el correo completo. Yo solo lo compartí. Ahora dime tú, ¿volverías a mirar el retrovisor después de escuchar algo así?